Bien, bueno, buenos días a todos. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios ahora en unos minutos, antes de cerrar esta reunión. Vamos a escuchar su voz en esta mañana para nosotros. El domingo pasado Abel nos habló de las cartas de un padre al hijo, ¿se acordáis? Cuando un padre escribe una carta al hijo y lo importante que esto es, ¿no? ¿Qué le puedo transmitir a mi hijo? ¿Qué es importante que le quede reflejado por escrito? Entonces imaginaros si la carta es tu última carta para tu hijo. Todavía incrementamos, ¿no?, la importancia de lo que tú le vas a transmitir. Probablemente esto es lo que vamos a encontrarnos, ¿no? Cuando uno está hacia el final de la vida, quiere dejar todo bien atadito. Los testamentos son buena idea, dejarlos hechos para no crear problemas a los descendientes. Y a veces uno dice y piensa en lo que le quedó sin resolver, lo que tiene que decirle a alguien antes de morirse. Así que en esos momentos de la vida uno está más reflexivo y si lo aprovecha bien, pues puede ser un buen cierre y una buena despedida de la vida aquí en la tierra. Y de alguna forma esto es lo que vemos en Pablo. Cuando leemos esta carta, él está despidiéndose, él está haciendo un cierre y por lo tanto vamos a leerla y vamos a acercarnos a algunas cosas que voy a compartir esta mañana desde esta perspectiva. ¿Alguien escribe una carta cuando ya cree que poco le queda para terminar? Esta carta me lleva a pensar en eso, ¿no? Me lleva a pensar para nosotros qué legado queremos nosotros dejar a nuestros descendientes, cómo quiero que me recuerden, ¿no? ¿Qué influencia quiero dejar yo en este mundo, en esta sociedad, antes de marcharme? La pregunta que veremos más de una ocasión es esta: ¿qué herencia vas a dejar? ¿Cuál es la herencia, cuál es podríamos decir, la huella que vas a dejar a otras generaciones? ¿Lo has pensado? ¿Te estás esforzando por ver qué tipo de estela, de pasos estás dejando para otras generaciones? Por lo que sabemos, Pablo salió de la prisión romana después de que el libro de Hechos fuera escrito, se lanzó a varios viajes misioneros, probablemente llegó a España, probablemente, ¿no? Hay diferentes hipótesis. Y durante el tiempo de persecuciones por manos de Nerón, en el año 64, Pablo fue otra vez arrestado y fue llevado a Roma. Entonces, de nuevo está preso. Pero la prisión de antes y la de ahora tiene algunas diferencias. La primera vez que estuvo preso, bueno, probablemente entre medio habrá habido otras, ¿no? Pero la primera vez, o la vez que queda más descrita en la palabra, que él estuvo preso por un tiempo, estaba de alguna forma custodiado, pero tenía cierta libertad. ¿Os acordáis? Él mismo tenía un lugar alquilado, se podría decir, y tenía visitas con bastante libertad. Entraban, salían, él daba recados, mandaba cartas, mensajes, iba y venía. En esta ocasión está en el calabozo y está muy restringida sus visitas. Es muy difícil estar con él. Dice que solamente uno estaba con él. Si leísteis la carta, ¿quién era el que estaba con él? Lucas, eso es. Lucas estaba solo con él. Dice, el resto me han abandonado. Me encuentro aquí solo en el calabozo, bastante. Y también sus expectativas en la primera vez era que le liberara. Tenía confianza, Dios me va a liberar, me va a sacar, y así fue. Ahora mismo no está esperando liberarse, está esperando morirse. No porque tenga menos esperanza, sino porque entendía que su final ya había llegado. Por eso vemos estas palabras, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 6. Yo ya estoy para ser sacrificado, es decir, para que mi vida se entregue, y el tiempo de mi partida, como solemos usar entre nosotros también, no partir con el Señor, el tiempo de mi partida está cercano. Esta es la perspectiva que está. Por eso me tiene bastante sentido que este texto sea un texto clave en esta carta, que son las palabras, es el testimonio que deja Pablo al cerrar su vida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tres cosas importantísimas. Por lo demás, mira la esperanza que tenía, yo me puedo despedir, me puedo marchar, porque me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Muy bien. Esta carta contiene, o vais a permitirme al menos, 4 elementos de esa última voluntad. Vamos a usar ese término nuestro, la última voluntad, las últimas voluntades. En primer lugar, vamos a ver su preocupación por dejar una buena herencia. En segundo lugar, vamos a ver la preocupación por dejar unos buenos consejos. En tercer lugar, por dejar una buena imagen, que yo os explicaré qué significa. Y en cuarto lugar, por dejar un buen repaso, le he llamado así, de menciones personales, de referencias a personas y a su relación con ellos y lo que había pasado con ellos. Así que este último sería el in memoriam, ¿no?, que a veces ocurre, hacen las personas pensando en su vida. El primer elemento, entonces, de estos 4 elementos de la última voluntad es dejar una buena herencia. Y esto está relacionado con la cadena generacional. Abuelos, padres, hijos, nietos, la cadena generacional.
Ahí encontramos lo importante que es la influencia de nuestros antepasados. Sobre nuestra vida, fuesen o no creyentes, los que nos anteceden han influenciado e influyen clarísimamente en aspectos de carácter, en conducta, en estilos, en hábitos de vida. Estamos muy influenciados por ellos. Todavía seguro que nosotros recordamos con mucho peso, si han fallecido ya nuestros padres o nuestros abuelos, palabras, frases que nos dijeron que eran importantes. Este ha sido un legado que ellos nos han dejado. Y recordamos, mi abuelo decía tal, 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 tal. Y eso ha quedado como un peso importante sobre nosotros. Nuestros antepasados influyen. Sobre Pablo hace esta referencia en el capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados. En Pablo había una referencia de antepasados. En este caso no ligados a la sangre, no en la familia, pero sí antepasados de la fe. Padres espirituales, podrían decir, personas que influyeron espiritualmente en él. En Timoteo, pues es muy conocido, ¿verdad?, la influencia de su familia. No tanto de su padre, que era griego, no creyente, podremos decir, pero sí su madre y su abuela, que tuvieron un peso, un bagaje importante. ¿Cuántas personas recordáis, verdad? Recordamos el peso de nuestras abuelas o madres que se han preocupado por influenciar positivamente sobre nuestras vidas, ¿verdad? Claro, pensar entonces en vuestra experiencia. Uno mismo tiene también su recuerdo de sus antepasados y cómo le han influenciado. Puedes pensar, seguro que ahora a medida que hablo, recuerdas a alguien, ¿sí? Quizás sea un familiar cercano, puede ser padres, abuelos, tíos, tías, primos, alguien en la familia que te ha dejado un pozo, que te ha dejado una influencia positiva. Pero el reto para nosotros es este, ¿no? Entonces, ¿qué herencia vas a dejar tú? Sabes que las generaciones no se acaban en ti. Bueno, a lo mejor dices, yo no voy a tener hijos. Bueno, pero aún así influyes en otra gente, en sobrinos, sobrinas, primos. Bueno, las familias siguen abriéndose y siguen desarrollándose. Entonces, tú eres un antepasado, vas a ser un antepasado de nuevas generaciones. Y este es el reto que tenemos por delante. Nosotros somos parte de una cadena generacional. Entonces, esta es la primera cuestión. Ahora, la segunda cuestión relacionada con esto de los elementos en la última voluntad, de dejar una buena herencia, en primer lugar hemos dicho, hay la cadena generacional, dice Pablo, pero en segundo lugar habla de otra cadena, que es la cadena de discipulado. Es decir, la primera es la herencia en el contexto de la familia natural, de nuestra familia natural. Pero el segundo está relacionado con la herencia o la influencia en el contexto de la familia espiritual. La cadena de discipulado, de hacer discípulos, de compartir el Evangelio con otros, de ayudar a crecer a otros hermanos en la fe. Esta es otra parte importante de la buena herencia que tú puedes dejar si quieres esforzarte en eso o si no quieres no hacerlo. Pero Pablo nos enseña que para él vamos a dejar una buena herencia. Él se esforzó, él tuvo en cuenta y fue influenciado en la cadena generacional y él tuvo hijos, al menos en la fe, y ha trabajado sobre esta cadena de discipulado que queda reflejado en este texto tan conocido también, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La cadena está ahí muy bien reflejada, ¿verdad? El primero es Pablo a Timoteo, Timoteo a hombres fieles, dice ahí, y hombres fieles a otros. Esta es la cadena, ¿no? Así que este es el llamado. En estas últimas palabras de su vida dice, tener en cuenta, Timoteo, ten en cuenta que tú formas parte de una cadena natural de influencia en tu familia, de una cadena espiritual, de discipulado, donde también influyes en tu familia espiritual. ¿Cuál es la herencia que vas a dejar, hermano, hermana? ¿Cuál es la huella que vas a dejar? ¿Cuántos discípulos del Señor? Seguimos siendo retados a esto. Tú no has sido llamado ni salvado para agarrarte a Cristo y vivir tu vida a tu manera. Tú has sido llamado para ir y hacer discípulos del Señor. Y como a menudo yo me pregunto y pienso, ¿qué llevo yo cuando yo me vaya a despedir y marchar de este mundo? ¿Tengo algún nombre de alguna persona que yo pueda decir, yo he ayudado a esta persona a crecer en el Señor? ¿Qué influencia en otros hermanos y hermanas de la congregación? ¿Eres un anónimo aquí entre nosotros o eres una persona? A veces hay gente que cree que es anónima y influye mucho, que estás influyendo sobre tus hermanos positivamente para su crecimiento. Formamos parte de una cadena y estamos haciendo nuestra función o no la estamos haciendo. ¿Qué influencia en tu propia familia, en tus hijos y en tus nietos? ¿Qué influencia tienes sobre ellos? Una pregunta a ellos sobre cómo influyes tú, ¿qué me contarían? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen ellos de sus padres, de sus abuelos? ¿Cómo estás continuando la cadena? ¿La cadena se está estancando en ti?
Esta es la primera cuestión a considerar. Primer elemento, dejar una buena herencia que no tiene que ver con dineros ni con pisos, hermano y hermana. Tiene que ver con esa cadena de transmitir la palabra de Dios e influir positivamente en sus vidas. El segundo elemento, en la última voluntad, es dejar unos buenos consejos, y eso lo vimos en la primera carta, y Pablo además lo hace mucho, constantemente está dando buenos consejos. No voy a pararme ahora en todos los consejos que hay, podéis leerlo en cualquier momento, pero sí voy a utilizar, como lo hace Pablo de forma muy gráfica, 3 figuras, 3 ilustraciones para esos consejos. La primera que se nos menciona es la de un soldado. Y entonces el consejo que dice Pablo a Timoteo es que sea un buen soldado, y en especial lo que dice de ese soldado es que lo que debe hacer es no enredarse, literalmente dice, voy a ver aquí, no enredarse con cuestiones civiles. Claro, el soldado no puede estar pendiente de lo que pasa en su vida fuera de lo que es el campo de guerra o la misión que tiene. Un soldado tiene que estar centrado. ¿Os recuerda esto algo? 1 Timoteo, centrados en lo importante, era el lema que Abel nos compartió el otro día. Y el ser un soldado de Jesucristo, si es así que lo eres y tomas esta figura, implica que tienes que repasar si estás bien centrado, o si hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos están despistando. No digo cosas malas, no estoy hablando de pecado, estoy hablando de estás despistado porque estás centrado en tus estudios, estás centrado en tu trabajo excesivamente, estás centrado en ti mismo y el ocio, estás centrado en tu estética, estás centrado ¿en qué estás centrado principalmente? Pueden ser todas estas cosas secundarias, sanas, positivas, pero centrado en Cristo, el que Él sea el centro de todo, es a lo que somos llamados con esta figura de soldado. La segunda figura es atletas. Si tú eres un atleta, un seguidor de Cristo, pues aquí se nos dice alguna indicación. Un atleta lo que debe, un atleta honrado, es competir según el reglamento. Si tú vas a competir, vas a luchar en esa carrera para conseguir una meta, pero sujeto a las normas. Así que ahí de nuevo nos hace pensar de cómo nosotros respetamos las normas de la carrera cristiana, de la vida cristiana, sobre todo basadas en el respeto mutuo. Los que están compitiendo en ese estadio tienen que respetarse, nada de meter zancadillas al que está al lado, nada de estar criticando si aquel corre más, corre menos, si ese corre, qué mal corre. Cada uno está ahí corriendo, hay una meta, venga, no hay tiempo, hay que esforzarse, centrados y no mirar atrás. Esta es la idea del atleta. Y la tercera idea es la de un labrador que trabaja la tierra, y es que si no la trabaja no va a tener fruto. Eso de acercarte a comprar un campito, un terrenito, y mirar para él a ver si salen las lechugas y los tomates, los que sabéis de eso, me parece que no funciona. Ni siquiera solamente con plantar las semillas muchas veces, sino que hay que regar, que hay que ir ahí, vas un día, vas otro, ¿verdad? Y vas viendo un poquito. Y al final, después de tiempo, es decir, que ha habido perseverancia y paciencia, entonces al final coges el fruto y dices, ¡guau! Es así la vida cristiana. No puedes invertir hoy y ya hoy mismo tener un resultado. Alguna vez Dios lo permite, pero muchas veces tú estás siendo fiel a Dios hoy, mañana, pasado, y dices, pero yo no veo cambios. Y Dios está haciendo cambios. Y pasan luego meses y años para atrás, mira cómo había cambios. Ahora estoy viendo un poco de fruta. Entonces la tercera enseñanza es, venga, hacia adelante. No te desanimes, persevera hasta el final y no mires atrás. Y el apóstol Pablo, en el versículo clave, fijaros que recoge las 3 figuras. En primer lugar, el soldado queda recogido en he peleado, dice, he peleado la buena batalla. Entonces va a coger la figura del soldado, porque él ha sido un gran soldado de Jesucristo. Además dice, he acabado la carrera. Coge la figura del atleta para decir, mira, me ha costado, mira que he tenido tropiezos por el camino, mira que muchos me han metido la zancadilla, pero he seguido hasta la meta para llegar al final. En tercer lugar, he guardado la fe, porque guardar la fe es guardarla perseverando con paciencia hasta el final. He guardado la fe, no la he perdido, he sido constante creyendo en el Señor y confiando en Él. Así que Pablo es un ejemplo práctico. Cuando él da sus instrucciones las está encarnando, las ha vivido, y eso es lo que le daba la autoridad, ¿verdad? Sobre todo eso. Ahora, en especial también a Timoteo le hace una referencia sobre uno de sus talones de Aquiles, que vienen reflejados en este pasaje. No solamente era que tenía dolor de estómago y le venía bien el vino, sino que también Timoteo era un hombre bastante vergonzoso, y en especial le da vergüenza algo con lo cual igual tú y yo nos podemos identificar, y era dar testimonio del Señor, el evangelismo. Es posible que en el contexto de la iglesia, de la congregación, que él pastoreaba, que era Éfeso, en su rol de pastor,
se sintiera pues más confiado. Pero cuando tenía que hablar de Jesús y dar testimonio como evangelista, que por lo visto era uno de sus dones, según leemos en esta carta, un don que había sido recibido del Señor y que Pablo le dice, aviva ese don que tú has recibido. Está bien que en la iglesia prediques, también tienes un don pastoral, pero aviva ese don de hablar del Evangelio sin avergonzarte. Y por eso le dice este texto, ¿verdad? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Mira, este chico tenía también que crecer en este aspecto, y Pablo le anima en eso. Y Pablo pone como ejemplo, yo no me avergüenzo porque sé en quién he creído. Si tienes seguridad, no hay que avergonzarse. Y luego le dice en otro pasaje, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿vale? Así que este es el otro aspecto digamos, consejo para Timoteo en cuanto a la vergüenza que él podía sentir. De nuevo preguntamos, ¿qué herencia vas a dejar con respecto a este segundo punto de buenos consejos? ¿En qué temas se centran los consejos a tus hijos? Cuando tú pasas tiempo, que espero que lo hagas, aconsejando a tus hijos, diciéndoles algunas cosas que quieres que se les quede dentro, digo yo, ¿qué contenido tienen esos consejos? ¿Qué contenido tienen los consejos que das a tus hermanos en la fe? Que nos das, que me das a mí, que nos damos uno a los otros. Les aconsejamos para que desarrollen plenamente sus dones y sirvan al Señor. Esto es lo que Pablo nos enseña. Lo que Pablo hace con Timoteo y lo que le anima a Timoteo a hacer. O más bien los consejos son sobre comida, vestido, estudios, sobre todo estudios, ¿verdad? Para los que tenéis hijos en edad estudiantil, amigos, ocio, claro que están bien consejos sobre eso, ¿cómo no? Les animamos a luchar como atletas de Cristo, como soldados de Cristo, les animamos a guardar las normas como atletas que van hacia una meta, les animamos a perseverar en la vida cristiana. Bueno, un chequeo de la inversión de tu tiempo, de mi tiempo y de mis palabras con mi familia. ¿Qué te gustaría que dijese tu hijo o tu hermano o hermana en la fe con quien has tenido más relación y trato cuando te mueras? Y diga, mi padre, mi madre siempre decía, ¿qué es la frase que quieres que continúe esa frase? Cuando tus hijos, tus nietos, y tú ya no estés, y digan, es que mi padre, mi abuelo, mi abuela siempre decía, ¿qué frase quieres que caracterice eso? Que hay que estudiar mucho, vale, no es un buen consejo, pero si se han quedado con eso, o que hay que estar bien aseado, que hay que escoger bien los amigos. Bueno, son consejos sabios que tenemos que dar a nuestros hijos. Aquí en esencia este texto nos enseña a enseñarles en ese camino cristiano, en esa vida cristiana, como la mejor herencia, consejos para vivir una vida cristiana auténtica. Muy bien, tercer elemento. Primero, dejar una buena herencia. En segundo lugar, dejar unos buenos consejos. Y ahora, dejar una buena imagen. Pablo, el apóstol Pablo, cuando leemos esta carta, confiesa la necesidad que tiene de los demás. No es un superhombre espiritual que no necesita a nadie, que no tiene sentimientos, sino que aquí transmite su sentimiento de soledad y de frustración. Qué bueno que de un hombre de esta talla tan alta, que podría ser un buen ejemplo, y lo es, a imitar por nosotros, en esta carta dice, me siento solo. ¿Qué te parece? Me siento solo y me siento frustrado porque personas en las que confiaba me han fallado. Lo estoy pasando mal. Qué bueno, que este hombre confiese eso. Así que no nos transmite la idea del superhombre. No, yo soy muy espiritual, Dios está conmigo, no pasa nada, la vida es feliz, no necesito a nadie, yo solo con Dios. Bueno, en parte, mirad, porque él dice, deseando verte, Pablo está echando de menos a Timoteo, que te echo de menos. Necesito a alguien con quien hablar, quiero a alguien con quien compartir, con quien orar. Me abandonaron todos los que están en Asia. Procura venir pronto a verme, vuelvo a insistir más adelante. Demas me ha desamparado, solo Lucas está conmigo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero también leemos en el capítulo 4, versículo 17, que el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, porque eso nunca falla, Podemos tener necesidad de que la gente esté a nuestro lado, de verdad, y si la tenemos, es que es lo más normal. Es bastante extraño que tú te creas que no necesites a nadie a tu lado. No, yo puedo vivir por mí mismo la vida cristiana, no necesito a nadie, no necesito compartir, que nadie me ayude. Ni Pablo mismo
podía decir eso, podía decir, necesito que vengas, te echo de menos, me siento solo. Pero en última instancia, aunque hay necesidad de los demás, solo plenamente Cristo, el Señor, satisface nuestra soledad y Él tenemos seguridad porque nunca va a fallar. Eso es seguro que la mayor parte de los aquí presentes tenemos esta experiencia. Nos han fallado muchos en la familia, en la iglesia, líderes espirituales, gente en la que confiamos, gente que pensábamos que eran muy fieles y que eran casi perfectos. Nos han fallado. Y los que aún no han fallado nos fallarán. Fallaremos todos. Pero Cristo no. ¿Verdad? Pero vemos aquí al apóstol enseñándonos eso. Por eso vemos como una lección también para nosotros, ¿no? Pensando, ¿no? ¿Cuál es la herencia que vas a dejar? La de un hombre o una mujer autosuficiente que no necesita de nadie, que no siente ni padece, que nunca duda, que nunca se desanima, que nunca falla, que nunca se siente defraudado. ¿Tienen esta imagen de ti, tus hijos, tus hermanos en la fe? ¿Tienen esta imagen de ti mismo, de ti misma? ¿Conocen tus hijos tus debilidades y cómo luchas con ellas? ¿O todavía te tienen idealizado? Si tienen menos de 8, 7 años, se les perdona. Pero a partir de ahí, si siguen idealizándote, igual la culpa no es de ellos, es tuya, es mía, ¿no? ¿Conocen tus hermanos en la fe también tus debilidades, tus luchas? ¿O todavía te tienen idealizado? A eso me refiero con buena imagen, ¿eh? Buena imagen justamente parece lo contrario, lo que quiero decir, ¿no? Deja una buena imagen, pero no una imagen que no sea real. La buena imagen es la real. La buena imagen es cuando ves a alguien y le dices, mira, este es de carne y hueso como yo. Y pues aunque lleva tantos años en el Evangelio, aunque es predicador, aunque es un evangelista maravilloso, aunque se sabe la Biblia 1000 veces, es de carne y hueso como yo. Y llora como yo, y tiene dudas como yo de vez en cuando, y se siente débil como yo de vez en cuando. Esta es la imagen que nuestros hijos y nuestros hermanos en la fe tienen que observar en nosotros. Este es un buen legado para ellos, ¿eh? Así Pablo lo hizo también. Así que ahí tenemos los 4 elementos. Llegamos al cuarto ahora, en la última voluntad. Dejar una buena herencia, dejar unos buenos consejos, dejar una buena imagen y, por último, dejar un buen repaso de menciones personales. No sabía cómo llamarlo de otra manera. Perdonar por ser la frase tan larga. Porque lo que vemos ahí al final es interesante. Pablo siempre nos hace ver la importancia de las relaciones personales. En sus cartas todas, si os dais cuenta, hay mucha referencia de nombres propios de personas. Pablo no es un misionero itinerante que no conoce a nadie, ¿eh? Va aquí, predica, va aquí, predica, va aquí, predica. Que está bien que lo haga así, ¿eh? Pablo es una persona que llega, se involucra en una iglesia, probablemente, bueno, claro, eran iglesias fundadas por él, de alguna forma, aunque Dios lo utilizó para levantar esas iglesias, y sabe los nombres propios de las personas. Es un gran pastor, Pablo también, es un gran pastor y se nota en esto, ¿no? Qué importantes son las relaciones. Él refleja su preocupación por ellos al final y la inversión del tiempo que ha tenido en las personas, valorando el apoyo de algunos y también reconociendo las frustraciones que le han generado otra gente, porque es así. ¿Quién de nosotros no se ha sentido decepcionado y hasta traicionado, tengo que usar esa palabra, por alguien que apreciaba y consideraba espiritual y de confianza? Si no te ha pasado, te pasará. Pero estoy seguro que muchos que estamos aquí decimos, sí, está viniendo de mi cabeza tal persona, yo pensaba que era así y al final confiaba en él, confiaba en ella y al final me ha fallado. Esto es así. Entonces Pablo recoge todo eso y fijaros la larga lista que tenemos, es una lista muy larga. En su carta aparecen 28 nombres en total y 21 están en la despedida, nombres propios y con referencias a aspectos concretos de su vida. Y ahí los tenéis, que podéis leer en el último capítulo. Paso a paso va mencionando a todas estas personas y diciendo y reflejando algo de ellos o de ellas. Lo hace a propósito. Cuando estamos al final, cuando nuestra vida va acabando, nos acordamos con nombre propio de personas que han influenciado sobre nosotros o sobre las que nosotros hemos invertido tiempo, energía, dedicación. Y así lo hace Pablo. ¿Cuál es la herencia? Volvemos a la pregunta. ¿Qué vas a dejar? ¿Cuánto inviertes o invertimos en las relaciones con los demás? Da igual que seas más tímido, ¿eh? Da igual que seas una persona reservada. Muchas personas reservadas tienen relaciones personales de mayor calidad.
porque son más tímidos y cuando estás hablando con alguien, normalmente lo haces de uno a uno, no te gusta estar en un grupo grande, con lo cual ahí hay conversaciones más profundas. Así que no, el carácter no tiene que ser un impedimento. En todo caso, el que es demasiado extrovertido y demasiado sociable tiene que tener cuidado, porque puede tener relaciones muy superficiales. Puede, ¿eh? Puede que sí, puede que no. O tiene un poco de todo, ¿no? Entonces, ¿cuánto inviertes? ¿Cuánto nos preocupamos nosotros por los demás? ¿Qué sabes de cada miembro de esta iglesia de la que tú formas parte? ¿Su nombre o algo más? ¿Somos de los que están fielmente al lado de los demás o de los que abandonan? ¿Qué huella vas a dejar en otras generaciones? Dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas son las palabras que Pablo podía decir al final de sus días. ¿Cuáles serían tus palabras? ¿Cuáles serán tus palabras? Cuando llegues al final, que llegaremos todos si el Señor no viene antes, ¿cuáles serán tus palabras al final? ¿Podrás afirmar esto? ¿He peleado, he acabado, he guardado? ¿Lo he dejado a medias? ¿He cortado las cadenas? ¿No he seguido las cadenas como debería? Bueno, pues solo al llegar a este punto y ver que probablemente la herencia que estamos dejando no es la mejor, al menos la mía, en mi preparación de la predicación, en mi vuelta a repasar en estos momentos, viendo que la herencia de momento no es la mejor y que nos sentimos insuficientes, lo cual es un buen sentimiento, es que lo que podemos hacer es aferrarnos a Cristo de nuevo. Esta misma carta nos enseña que para Pablo centrarse en Jesucristo fue clave en su experiencia. Así que fue para él y fue su recomendación a Timoteo. Dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Es decir, participa de las aflicciones de Dios según el poder de Dios. Está basado en Cristo, en la gracia que Cristo ha manifestado, como leí el texto yo esta mañana. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 1 del capítulo 2 y versículo 8 del capítulo 2, acuérdate de Jesucristo. Él es nuestro referente, solo puedes aferrarte a Él. Cuando tú te sientes ya impotente, insuficiente, dices, vaya legado que voy a dejar a Esteban. Ahora pensando en esto, ¿en qué pocas personas debo influir yo o habré influido yo a lo largo de mi vida? Pues acuérdate de Jesucristo, aférrate a Él y toma nuevas fuerzas para hacerlo. Fijaros, en Cristo está el poder para dejar la mejor huella. Y vamos a hacer un combinado ahora, no sé qué tal se ve regular, de las tres cosas que Pablo refiere en su experiencia, que consiguió con las tres ilustraciones, y vamos a añadir el poder que viene de Cristo, porque Pablo enseña a Timoteo que no nos ha dado un espíritu de cobardía, para decir, yo no puedo, yo no sé, yo no valgo, yo no voy a ser capaz, y ahí te quedes, estancado. No, no, no. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cristo es el poder para seguir adelante. Cristo es el poder para no tener vergüenza. Cristo es el poder para dejar la mejor huella. Así que unimos eso y nos encontramos lo siguiente, peleado. Claro, ¿quién pelea? El soldado. Vemos esa relación entre peleado la buena batalla y el soldado. Y lo que aquí se relaciona con esto es el poder, el espíritu de poder. Porque el poder para pelear la batalla viene del Señor. Y está cuando nos centramos en lo importante, como deberían hacer los soldados. Cuando tú vuelvas a ordenar tus prioridades y centrarte en lo importante, recibes el poder del Espíritu Santo, que lo tienes, que lo tenemos en nuestra vida, para conseguir pelear bien la batalla. Acabar la carrera está relacionado con la figura del atleta. Y ahí yo creo que existe una relación con este espíritu de amor, porque el amor, para acabar la carrera, es necesario cumplir las normas y respetar a los demás, y eso es el acto de amor. Estamos compitiendo en una carrera que respetamos a nuestros compañeros, que les ayudamos a llegar a la meta. Corremos juntos para ayudarnos y centrados en llegar hasta el final. En tercer lugar, guardar la fe tiene que ver con perseverar, con saber esperar, con ser constantes, que es la tarea de un labrador, y para ello hace falta tener buen autocontrol, buen dominio propio. Para guardar la fe, trabajar con perseverancia, esperando el fruto a su debido tiempo. Acuérdate de Jesucristo en esta mañana. Solo de Él viene el poder para poder seguir adelante. Solo de Él viene el poder para que tú, cuando te mueras, descanses en paz. Y quizás puedas decir unas expresiones, podamos decir, qué bueno, poder llegar a decir al final cuando te mueres diciendo, yo he peleado la batalla, yo he servido a Dios como he podido. Muchas limitaciones, miles,
Debilidades miles, pero he servido como he podido y he dejado una estela, he dejado una influencia por la gracia de Dios sobre mis familiares, sobre mis hermanos a mi alrededor, que he podido discipular o que he compartido un discipulado, y he dejado una influencia para la gloria de Dios. Nada para ganar el cielo, pero sí para honrar al Señor y para, como dijo Pablo, recibir la corona que está guardada para todos los que aman al Señor y le sirven. ¿Oramos? Oramos para que Dios nos ayude en esta mañana. Vamos a orar y desde tu corazón, desde tu interior puedes confesar al Señor, ¿no? A lo mejor tienes la sensación, como yo, de que no te estás esforzando lo suficiente en dejar un buen legado, en dejar una buena herencia. Vamos a pedir perdón al Señor. Vamos a pedirle ayuda tomando el poder que viene de Él para hacer una buena inversión a partir de hoy. Padre del cielo, siempre tenemos que llegar a ti con una actitud de humildad y de confesión, Señor, porque estamos lejos de lo que tu palabra con claridad nos enseña, que hay que centrarse en lo básico. Y nuestra vida está distraída por muchas cosas. E invertimos mucho dinero y mucho tiempo en cosas que no van más allá. Y nos preocupamos mucho por nosotros mismos y poco por los demás. Señor, quiero rogarte con mis hermanos en esta mañana para que hables a nuestro corazón y lo muevas para que actúe y para que se produzca un cambio, para que estemos dispuestos a dejar la mejor herencia a los que están a nuestro alrededor, invertir nuestro tiempo, nuestra propia persona en los demás. Te ruego que cada uno en el círculo de influencia en el que nos has puesto nos ayudes a tomar esto en serio y tú nos puedas utilizar para ser de bendición a otros. Y tú nos ayudes para que cuando lleguemos al final de nuestra vida, lleguemos, Señor, con la tranquilidad, con la paz de que, aun con muchos errores, hemos podido ser útiles para ti. Te pido que levantes aquí hombres y mujeres en esta congregación, Señor, que nos levantes personas influyentes en nuestras familias en primer lugar. Oramos por la salvación de nuestros hijos y nietos, claro que sí, Señor, pero te pedimos que nos muevas a nosotros para que nuestros consejos estén llenos de la palabra de Dios y de gracia para sus vidas. Te pedimos, Señor, que nuestra vida sea un ejemplo, no de superhombres o supermujeres que pueden con todo, que no cometen ningún error, que son perfectos, sino de personas finitas, limitadas, pero que cuentan con tu gracia y con tu poder. Señor, te pido que nos ayudes a influir en nuestros hijos y nietos y a influir en otras personas a nuestro alrededor. Ayúdanos, Padre, a aplicar la palabra en nuestra vida y muéstranos en esta tarde, en estos días, cómo ir traduciendo esto de una forma personal y concreta a nuestra situación. En el nombre de Jesús. Amén.